Fíjate en algo. Casi todas las decisiones que no tomaste en la vida, no dejaste de tomarlas por falta de ganas. Las dejaste porque, en el momento exacto, te faltó una certeza. Te faltó esa convicción interna que dice, ve, es tuyo, tú puedes. Y en su lugar apareció un silencio, un quizás después, un creo que es mejor no hacerlo. Y fue ese silencio, repetido 1000 veces, el que dibujó la vida que tienes hoy. Piénsalo bien. Nadie entrena de verdad por algo que no cree que podrá conseguir. Nadie se entrega por completo a un sueño que en el fondo ya consideró demasiado grande para sí mismo. La convicción viene antes que todo. Ella es la fuente. Cuando falta, incluso lo intentas, pero lo intentas a medias, con desconfianza, preparando desde antes la excusa por si las cosas salen mal. Y el mundo lo siente. Te devuelve exactamente la energía que pones. Tibio para quien entra tibio. Completo para quien entra por completo. Y lo más doloroso es que esa falta de certeza no hace ruido. No te derriba de una sola vez, con un golpe que puedas devolver. Actúa lentamente, convenciéndote, un día a la vez, de elegir siempre la versión más pequeña de todo, el trabajo más pequeño, el amor más pequeño, la petición más pequeña, hasta que miras hacia atrás y no logras señalar el momento exacto en el que te rendiste, porque nunca hubo uno. Hubo 1000 pequeñas rendiciones que ni siquiera notaste que estabas firmando. Y quiero que escuches esto como si estuviera siendo dicho solamente para ti. Esa duda sobre ti mismo no es la verdad sobre quién eres. Es solo un hábito antiguo, una voz que aprendiste a obedecer sin cuestionar nunca de dónde venía. La certeza en ti mismo no es un regalo que algunos recibieron y otros no. Es una construcción, y cualquier cosa que se construye, tú también puedes construirla, incluso si pasaste toda la vida convencido de que te faltaba. Los antiguos ya lo sabían mucho antes que nosotros. Séneca, que vivió entre los hombres más poderosos de Roma, decía que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Fíjate en el orden que invierte. No es la dificultad la que apaga tu convicción, es la falta de convicción la que hace que todo parezca demasiado difícil. El obstáculo creció en tu imaginación cada vez que lo aplazaste, y cada retroceso lo hizo todavía más grande, hasta parecer imposible de superar. Pero nunca lo fue. Era solo el miedo inflando el tamaño de la pared para convencerte de ni siquiera acercarte. Y si el problema siempre fue más pequeño de lo que la duda te hacía imaginar, entonces tú siempre fuiste más grande de lo que ella te permitió creer. De eso se trata este video. 7 verdades que atacan exactamente esa raíz, la falta de convicción que te hizo retroceder durante toda tu vida. No para darte una motivación pasajera que se evaporará mañana por la mañana, sino para reconstruir desde los cimientos la base de la que nace todo valor. Cuando entiendes estas 7 cosas, dejas de pedir permiso para existir y comienzas a ocupar el espacio que siempre fue tuyo. Entonces respira y ven conmigo, porque lo único que siempre estuvo entre tú y tu mejor versión fue una certeza que nadie te enseñó a tener, y hoy eso cambia. 1. La emoción no puede gobernar tu confianza. Si tu confianza depende de tus emociones, tu vida será una montaña rusa. Cuando dejas que lo que sientes decida quién eres, le entregas el control de tu vida a algo que cambia a cada hora. Por la mañana te despiertas invencible. Por la tarde, una frase mal dicha te derrumba. Por la noche, ya ni siquiera sabes quién eres. Eso no es confianza. Es ser un rehén disfrazado de sentimiento. La verdadera confianza no es la ausencia de miedo, ni una euforia constante. Es una base que permanece en pie incluso cuando el suelo emocional tiembla. Es mirarte al espejo en un mal día y aún así saber de lo que eres capaz, no porque te sientas bien,
sino porque decidiste no entregarle tu valor al estado de ánimo del momento. La emoción es una visitante. Llega, dice lo que tiene que decir y se va. El problema comienza cuando la sientas en el trono y empiezas a obedecerla como si fuera la dueña de la casa. Sentir es humano. Ser gobernado por lo que sientes es renunciar a ti mismo todos los días. Así que, a partir de hoy, haz este acuerdo contigo mismo. Siente todo, pero no obedezcas todo. Deja que la emoción hable y tú decides. Presta atención a estas palabras. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. La frase es de Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo en su época, y aún así, él sabía, lo que sucede allá afuera nunca estuvo bajo tu control. Lo que sucede dentro de ti, sí. Los estoicos entendieron algo que algunas personas tardan toda una vida en aprender. No son los acontecimientos los que nos sacuden, sino el juicio que hacemos de ellos. La crítica que recibiste no tiene ningún poder hasta que tú decides cargarla. El elogio que no llegó no te hace menos, a menos que le entregues tu valor a la opinión de los demás. Ellos entrenaban la mente como quien entrena un músculo para que ninguna tormenta externa se convirtiera en una tormenta interna. Y aquí es donde está la diferencia entre quien vive a merced del día y quien construye algo sólido por dentro. La persona emocionalmente esclava reacciona. La persona con una confianza firme responde. Una es arrastrada por el viento, la otra es el árbol que se balancea, pero no arranca sus raíces. Puedes elegir cuál de las dos quieres ser, y esa decisión no se toma en un momento de valentía, sino en 1000 pequeñas decisiones diarias de no obedecer al impulso. Cuando aprendes a confiar en ti, algo cambia en la forma en que caminas por el mundo. Dejas de pedir permiso para existir. Dejas de esperar que los demás validen cada paso que das. Las mismas situaciones que antes te derrumbaban, ahora pasan por ti como el agua sobre la piedra. Incluso llegan a tocarte, pero no te mueven. No porque te hayas vuelto frío o insensible, sino porque encontraste un centro que no depende de los aplausos ni de la validación para mantenerse en pie. Así que empieza hoy. No esperes a sentirte listo, porque esa sensación tal vez nunca llegue. Actúa como la persona en la que quieres convertirte. Decide antes de sentir y deja que la confianza nazca de la acción, no del estado de ánimo. No necesitas controlar el mundo. Solo necesitas tomar el volante de tu propia mente y conducir tu propio camino. Y si hoy decidiste que la emoción ya no manda sobre ti, no dejes que esa decisión muera aquí. Toda decisión que se queda solo en la mente, el tiempo la borra. Pero aquello que declaras, echa raíces. Así que decláralo. Hazlo real delante de ti y delante de todos los que están recorriendo este mismo camino. Marca esta decisión. Deja en los comentarios más fuerte que mi emoción. Y cada vez que la montaña rusa intente arrastrarte de nuevo, recuerda que hubo un día en el que miraste hacia adentro y elegiste conducir. 2. La confianza no es un don, es una construcción. Seguramente ya has escuchado esta frase, pero la pregunta no es si lo sabes, sino qué has hecho para construir tu confianza en ti mismo. Existe una mentira silenciosa que muchas personas cargan, la de creer que las personas seguras de sí mismas nacieron así, que recibieron desde la cuna un valor que a ti te hizo falta. Pero mira de cerca a cualquier persona firme y no vas a encontrar un don, vas a encontrar una historia. Vas a encontrar días en los que tuvo miedo y actuó aún así, promesas que se hizo a sí misma y cumplió, caídas de las que volvió a levantarse. Porque esta ley es para todos. La confianza no es lo que eres, es lo que has acumulado. Piensa en la confianza en ti mismo como una linterna en una habitación oscura.
No necesitas ver todo el camino hasta tu destino de una sola vez. Solo necesitas la luz suficiente para dar el siguiente paso. Con cada paso, avanzas y la luz avanza contigo. El error de quien se queda paralizado es querer ver todo el camino iluminado antes de moverse, pero la claridad no llega antes del valor, llega después. Primero caminas, después entiendes, y cada paso que das se convierte en una prueba. Cada vez que haces aquello que dijiste que harías, depositas una moneda en una cuenta invisible llamada confianza en ti mismo. Cada vez que retrocedes y rompes la palabra que te diste a ti mismo, retiras una moneda de esa cuenta. Por eso tantas personas se sienten vacías por dentro, incluso teniendo talento de sobra. No les falta capacidad, les falta el saldo de las promesas cumplidas. La confianza se construye en la intimidad, lejos de los ojos de los demás. En el momento en que nadie está mirando y tú decides honrar lo que prometiste, los antiguos ya lo sabían. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. La dificultad no está en el camino, está en tu negativa a dar el primer paso. Cada vez que aplazas ese paso, el obstáculo crece en tu imaginación. Cada vez que actúas, se hace más pequeño frente a la realidad. La acción es la única cosa que disuelve el miedo, porque ninguna cantidad de pensamientos ha construido jamás un puente que los pies no hayan cruzado. Cuando entiendes que la confianza se construye, dejas de esperar. Dejas de esperar ese día mágico en el que vas a despertar listo, valiente y seguro. Ese día no existe. Y la mayor de las libertades es entender que no lo necesitas. Solo necesitas dar el siguiente paso, hoy, con la luz que ya tienes. ¿Es pequeño? Sí, pero es ese paso el que enciende el siguiente. Y dentro de un año mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que no te convertiste en otra persona de un solo golpe. Te construiste ladrillo por ladrillo, paso a paso. Así que deja de preguntarte si tienes confianza y empieza a construirla ahora mismo. Elige una sola cosa, una que has venido aplazando, y da el primer paso todavía hoy. No el paso perfecto, el paso posible. Porque la linterna solo ilumina a quien decide caminar. Deja aquí abajo tu compromiso. Escribe en los comentarios, construyo mi confianza todos los días. Y que cada paso que des de ahora en adelante sea una moneda más depositada en la persona en la que te estás convirtiendo. 3. Tu creencia es tu realidad. Aquello que crees en lo más profundo de ti, aunque nunca lo hayas confesado en voz alta, tiene un papel fundamental en tu vida. Puede que nunca se lo hayas dicho a nadie, puede que ni siquiera tengas palabras para explicarlo, pero esa creencia está ahí, en silencio, decidiendo por ti incluso antes de que abras la boca. Porque tus creencias dirigen tu comportamiento, y el comportamiento es lo que construye o destruye una vida entera, decisión tras decisión. Tal vez esto te parezca demasiado abstracto, así que piensa en el ejemplo más sencillo del mundo, el dinero. Si una persona cree que ser rica es algo malo, que ser rica la alejará de Dios o que perderá la humildad, esa creencia, esa pequeña convicción sembrada y jamás cuestionada, gobernará toda su vida financiera sin que ella lo note. Verá menos oportunidades, porque la mente filtra aquello que confirma lo que ya cree. Desarrollará menos sus capacidades, porque en el fondo, ¿para qué esforzarse por algo que uno mismo considera incorrecto desear? Se limitará a cada momento y llamará a eso una elección, unos valores, una personalidad, cuando en realidad no es más que una prisión que ella misma nunca se atrevió a cuestionar. Lo sé porque viví así, desde dentro de esa misma prisión. No busqué la carrera ideal, ni abrí mi propio negocio porque no creía que fuera capaz.
Y ni siquiera llegué a intentarlo de verdad para descubrir si esa creencia tenía algún fundamento. No desarrollé hábitos porque no creía tener suficiente disciplina. Así que renunciaba antes del tercer día y usaba ese abandono como prueba de que tenía razón sobre mí mismo. Era tímido con las mujeres, me costaba hacer nuevas amistades y no sabía hacerme respetar en el trabajo. No me desafié a salir de mi zona de confort, todo porque realmente no creía que fuera capaz, y el mundo, obediente, como siempre lo es con quien ya decidió el resultado antes de empezar, me devolvía exactamente la vida pequeña que yo esperaba de él. Y lo peor es que, mientras todo eso ocurría, no sentía que me estuviera limitando. Sentía que estaba siendo realista. Esa es la trampa. Crees que estás viendo los hechos con claridad, pero solo estás obedeciendo una orden que alguien sembró en ti hace mucho tiempo. Tal vez en la infancia, tal vez en una frase dicha al pasar, sin intención, que nunca olvidaste y que terminó convirtiéndose en una ley, sin ningún juicio, sin ningún testigo, sin oportunidad de defenderte. Y lo más peligroso es esto: la mente no busca la verdad, busca pruebas de que ya tiene la razón. Si crees que vas a fracasar, tu propio cerebro filtrará el mundo para entregarte exactamente los motivos para rendirte e ignorará, sin siquiera avisarte, cada señal que diga lo contrario. Por eso dos personas pasan por la misma oportunidad y una ve una puerta, mientras la otra ve una pared. La oportunidad es la misma. Es la creencia la que decide lo que los ojos van a registrar. Epicteto, que nació esclavo y llegó a convertirse en uno de los más grandes filósofos de Roma, decía que los hombres no son perturbados por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Él lo sabía mejor que nadie, porque vivió en el extremo opuesto de la libertad y, aún así, descubrió algo a lo que ninguna cadena podía llegar. Su cuerpo estuvo encadenado, pero su mente jamás lo estuvo. Y si un hombre esclavizado logró mantener intacto ese territorio, tal vez la pregunta que deberías hacerte no sea qué te mantiene prisionero allá afuera, sino qué has dejado instalarse aquí adentro sin exigirle nunca explicaciones. La verdadera prisión nunca fue la de hierro, es la que construyes con pensamientos que aceptas sin cuestionarlos jamás, ladrillo por ladrillo, hasta olvidar que fuiste tú mismo quien levantó esas paredes. Y si una creencia es una construcción, entonces también puede ser demolida y levantada de nuevo, esta vez con tu firma, no con la de quien la sembró en ti sin pedir permiso. Porque eso es lo que casi nadie entiende. No estás obligado a creer todo lo que piensas. El pensamiento "no soy capaz" puede cruzar por tu mente sin convertirse en una ley, sin convertirse en una sentencia. Puedes mirarlo como quien mira a un desconocido, cuestionarlo, exigirle pruebas y descubrir que no existe ninguna, solo el viejo hábito de repetirlo hasta que parezca verdad. Cambiar una creencia no es mentirte diciéndote que todo es maravilloso. Es dejar de mentirte diciéndote que eres incapaz. Es devolverle al "no soy capaz" exactamente el peso que siempre tuvo, ninguno salvo el que tú decidiste prestarle. Si no crees que es posible hacer que las cosas nuevas salgan bien, entonces es muy difícil progresar, sin importar qué tan buenas sean tus ideas. Nada funciona para quien no cree en ello. Y, más importante todavía, nada funciona para quien no cree primero en sí mismo, porque toda estrategia, todo plan, toda oportunidad pasa por las manos de quien la ejecuta, y unas manos que ya esperan fracasar tiemblan incluso antes de intentarlo. Sin embargo, esa es la única variable que depende completamente de ti. No controlas el mundo, a los demás, el tiempo, la suerte, pero sí controlas la lente a través de la cual decides ver todo eso. Y el día en que cambias esa lente,
El mundo entero parece diferente, más abierto, más posible, cuando en realidad lo único que cambió fuiste tú. Así que haz hoy un inventario honesto. ¿Cuál es la creencia que más te limita? Esa frase que te repites sobre ti mismo como si fuera una verdad absoluta, sin haber comprobado jamás si realmente es tuya, o si solo es el eco de alguien que la dijo una vez y se fue. Escríbela y al lado escribe la nueva versión que eliges empezar a creer a partir de ahora. No porque ya sea fácil creer en ella, sino porque todo cambio comienza exactamente ahí, en el instante en que te niegas a seguir siendo definido por una vieja mentira. 4. Limpia tu forma de ver. Hay algo curioso, y quizá nunca te hayas detenido a notarlo. Si abres cualquier periódico, de cualquier época de la humanidad, vas a darte cuenta de que las noticias siempre son las mismas. Crisis económica, aumento de los precios, índices de violencia en aumento, desempleo cada vez más alto. Cambia el año, cambia el país, cambia el idioma, y la melodía sigue siendo exactamente la misma. El mundo se está acabando, siempre se ha estado acabando, siempre se estará acabando. Y eso no es culpa del periodista, es el mecanismo por el que funciona el mundo. Porque el miedo vende, el miedo atrapa la mirada, el miedo hace que vuelvas mañana para sentir todo otra vez. Ahora piensa en cuántos años de tu vida ya le has entregado a esa melodía. ¿Cuántas mañanas te despertaste y antes siquiera de poner los pies en el suelo, dejaste que el mundo derramara dentro de ti todo lo que tiene de malo? Abriste los ojos siendo libre y en pocos minutos ya estabas cargando un peso que ni siquiera era tuyo, por cosas que no controlas, en lugares donde nunca vas a poner un pie. Y a eso lo llamaste estar informado. Pero informado de qué, si lo único que entró fue el veneno de creer que nada vale la pena. Si no ejercitas tu capacidad mental para ver los hechos como realmente son, siempre serás gobernado, dirigido, arrastrado por lo que ocurre allá afuera. Te conviertes en una hoja y cada titular es un viento. Tu valentía empieza a depender de las noticias. Tus sueños empiezan a caber o dejar de caber según el estado de ánimo del mundo ese día. Y lo más triste es que vas a jurar que estás siendo racional, cuando en realidad solo estás siendo pintado por fuera, dejando que la pintura de los demás decida el color de toda tu vida. Es exactamente por eso que los estoicos entrenaban algo que casi nadie entrena: ver los hechos despojados de la historia que les contamos. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su época, miraba su propio manto púrpura, símbolo máximo del poder imperial, y se decía a sí mismo: «Esto no es más que lana de oveja teñida con la sangre de un molusco». Le arrancaba al objeto la exageración, la grandeza inflada, y lo veía como realmente era. Y si él hacía eso con aquello que lo exaltaba, tú puedes hacer lo mismo con aquello que te llena de miedo. La crisis que parece un monstruo vista de cerca y sin el drama, casi siempre es solo un problema. Y todo problema pide acción, no pánico. Porque el pesimismo no es la realidad. Solo se disfraza de realidad para que lo tomen en serio. Te susurra que estás siendo maduro, sensato, precavido, cuando en realidad te está robando por dentro, quitándote la única cosa que impulsa a un ser humano a seguir adelante: la creencia de que actuar vale la pena. El pesimista cree que ve más que los demás. Solo ve menos y llama sabiduría a su propia rendición. Entonces limpia tu forma de ver, no con ilusión, no fingiendo que el dolor no existe, sino quitándoles a los hechos el maquillaje de tragedia que les pegan encima. Mira lo que es real. Después, y solo después, mira hacia adentro y pregúntate: frente a esto que es real, ¿de qué soy capaz? Y la respuesta va a sorprenderte, porque casi todo lo que te parecía imposible solo lo parecía, cubierto por una capa de miedo que nunca fue real. Quita esa capa y lo que queda tiene un tamaño que no esperabas: el tuyo.
Es ahí donde la vida cambia, en el momento exacto en que dejas de reaccionar al mundo y empiezas a responderle con tus propios ojos, limpios, y con tus propias manos, listas. Y qué sensación tan buena es esa, la de caminar por la vida sin ese peso sobre los hombros, viendo las cosas como son y sabiendo que eres capaz. No necesitas un mundo más ligero, necesitas una mirada más limpia. Y esa mirada, a partir de hoy, es una decisión que está completamente en tus manos. Hoy, antes de dejar que cualquier noticia se apodere de tu mente, detente un segundo y escribe en los comentarios: yo veo los hechos, no el miedo. Y llévalo contigo como un filtro, porque a partir de ahora nada entra en tu mente sin pasar primero por ti. 5. Cambia la forma en que te hablas a ti mismo. Todo lo que hay a tu alrededor y que llamas vida fue creado por personas que no eran más inteligentes que tú. Las casas, las empresas, las ideas que mueven el mundo, todo salió de las manos de gente común, gente que sentía miedo, que se equivocaba, que tenía las mismas dudas que tú. Pero quizá ellas tenían algo que muy pocos logran desarrollar: un sistema interno que funciona. Una voz por dentro que las empujaba hacia adelante en lugar de arrastrarlas hacia atrás. Y es muy probable que la única diferencia real entre tú y la vida que admiras desde lejos no esté en el talento, sino en lo que llevas diciéndote a ti mismo todos los días, en voz baja, sin darte cuenta. Porque muchas personas pasan años enteros maldiciéndose por dentro, insultándose con cada error, despreciándose con cada tropiezo, sin ninguna paciencia, sin ninguna amabilidad consigo mismas. Jamás aceptarían que alguien les hablara como ellas se hablan a sí mismas en la intimidad de su propia mente. Si un amigo te tratara así, sacarías a ese amigo de tu vida. Pero contigo mismo lo soportas, día tras día, año tras año, como si te lo merecieras. Y no se trata solo de las palabras, se trata de la forma en que te tratas por completo. Es como te sientes cuando estás frente a alguien con un cuerpo más atractivo, frente a alguien que sabe expresarse con más claridad, que sabe relacionarse mejor, que tiene más dinero que tú. Fíjate en lo que ocurre dentro de tu pecho en esos momentos. Ese encogimiento silencioso, ese yo no soy suficiente que nadie ve, pero que lo determina todo: la forma en que hablas, la forma en que te posicionas, la forma en que te apagas para no incomodar. Porque cuando te sientes inferior, te tratas como inferior. Sin darte cuenta, sin cuestionarlo, empiezas a ponerte al final de la fila, aceptando menos, pidiendo perdón por existir, entregándoles a los demás el lugar que también era tuyo. Y esa pérdida de valor es traicionera, porque no ocurre de una sola vez. No pasas de 100 hoy a 10 mañana. Ocurre gota a gota, tan despacio que ni siquiera sientes cómo se escurre, hasta el día en que te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que un día tuvo grandes sueños. Y aquí está el punto que cambia todo. Tienes que aprender a creer en ti, no como una frase bonita para publicar, sino como una decisión diaria, casi obstinada. Creer en ti cuando todavía no existe ninguna prueba. Creer antes del resultado, porque es esa creencia la que genera la acción, y es la acción la que genera el resultado, y nunca al contrario. Nadie va a hacer eso por ti. Nadie puede entrar en tu mente y cambiar la voz que vive allí. Solo tú tienes esa llave, y siempre ha estado en tu bolsillo. Como dijo John Kennedy, al expresar nuestra gratitud, jamás debemos olvidar que la mayor demostración de aprecio no consiste en palabras, sino en acciones. Y ahí es donde la pregunta se vuelve incómoda, porque te obliga a mirar hacia adentro. ¿Cuántas de tus acciones, últimamente, han sido por ti mismo? ¿Cuántas decisiones has tomado en los últimos meses tratándote como alguien que importa, que merece cuidado?
que vale el esfuerzo? ¿O has sido el último de tu propia lista, ese que siempre queda para después de un después que nunca llega? Entonces empieza hoy, con la acción más simple y más difícil que existe. Háblate como le hablarías a alguien que de verdad amas. La próxima vez que te equivoques, respira antes de atacarte. La próxima vez que te compares, recuerda que tú estás viendo el lado de afuera de los demás y el lado de dentro de ti mismo, y esa comparación nunca ha sido justa. Escribe en los comentarios un compromiso contigo mismo. A partir de hoy me hablo con respeto, porque la relación más larga de tu vida es la que tienes contigo mismo, y ya es hora de que deje de ser una guerra y empiece a ser un hogar. 6. No te escondas más detrás de los vicios. Tal vez hasta hoy alguna excusa, algún vicio te haya protegido. Y necesito reconocer eso antes que cualquier otra cosa, porque sería demasiado fácil llegar hasta aquí y decirte que el vicio es solo debilidad, solo falta de voluntad. No lo es. El vicio, cuando nació, tenía una función. Te abrazó en un momento en el que nadie más lo hizo. Te dio refugio en un dolor que no sabías cómo cargar. Te dio una sensación de seguridad, de alivio, de hogar, cuando el mundo allá afuera parecía demasiado grande y tú demasiado pequeño. Por eso es tan difícil soltarlo. No estás soltando a un enemigo, estás soltando algo que algún día fue lo único que te hizo sentir menos solo. Pero hay una verdad dolorosa que necesita ser dicha, incluso con cariño. Aquello que un día te salvó es exactamente lo que hoy te mantiene atrapado. Ese abrazo se convirtió en una cadena, sin cambiar de forma. La misma bebida, la misma pantalla, la misma huida, la misma relación, la misma comida, la misma excusa que ayer te calmaba, es la que hoy te está robando. Y lo peor es que el vicio es un mentiroso paciente. Nunca te promete toda la vida, solo te promete los próximos 5 minutos. Y tú aceptas una vez más y otra más, hasta darte cuenta de que una vida entera está hecha de 5 minutos entregados, sin pensar. Fíjate en lo que el vicio realmente hace, por debajo del placer inmediato. No solo te quita el tiempo, también te quita la confianza. Cada vez que prometes detenerte y no lo haces, rompes tu propia palabra. Y ya vimos lo que eso provoca. Cada promesa rota es una moneda retirada de esa cuenta invisible llamada autoestima. Por eso, quien está atrapado en un vicio se siente tan pequeño, tan incapaz de hacer cosas grandes. No es que sea débil por naturaleza, es que pasó tanto tiempo traicionándose en silencio que dejó de creer en sí mismo. El vicio no solo te debilita por lo que te da, te debilita por la prueba diaria que te obliga a afirmar de que no tienes control sobre tu propia vida. Y existe un costo todavía más silencioso que casi nadie alcanza a ver. El vicio te protege de la propia vida. Mientras estás anestesiado, no tienes que enfrentar el miedo de intentarlo, el riesgo de fracasar, el dolor de querer algo y no saber si lo vas a lograr. El vicio es un escondite cómodo y por eso es tan peligroso. No es el placer lo que te mantiene atrapado, es la protección. Mientras te escondes allí, nunca descubres de qué serías capaz si estuvieras completo, presente, con los ojos abiertos. Y hay una parte de ti que prefiere no saberlo, porque mientras no lo intentes de verdad, puedes seguir soñando que te habría salido bien. Pero quiero que entiendas algo y que te llegue hasta lo más profundo. Ya no necesitas más ese abrazo. Ya no eres aquella persona pequeña y sola que necesitó de él para sobrevivir. Has crecido, atravesaste cosas que en aquel momento parecían imposibles y aquí estás, todavía de pie. El niño que necesitó esconderse cumplió su papel y te trajo hasta aquí.
Ahora es el adulto quien necesita tomar el volante, mirar hacia atrás con gratitud por haber sobrevivido y decir con firmeza: gracias, pero yo ya no vivo aquí. Dejar un vicio no es un acto de fuerza bruta, es un acto de amor propio, repetido muchas veces. Habrá recaídas, y una recaída no borra el camino, solo te pide que te levantes otra vez, sin el drama del odio hacia ti mismo. Cada vez que eliges la vida, en lugar de la huida, devuelves una de aquellas monedas a esa cuenta, y poco a poco, elección tras elección, reconstruyes lo único que el vicio se llevó, la confianza de que eres capaz de cuidar de ti. Entonces da el primer paso hoy, y puede ser silencioso, solo tuyo. Ponle nombre, sin juzgarte, a aquello detrás de lo que te has estado escondiendo. Solo ponerle nombre ya es comenzar a salir de detrás. Y si tienes el valor, escribe en los comentarios, sin necesidad de decir cuál es: ya no me escondo más, elijo enfrentarme a mí mismo. Porque el día en que dejas de huir de ti mismo, descubres que la persona que estaba al otro lado del escondite, esperando por ti, siempre fuiste tú. 7. Cuando empiezas a sembrar tu confianza en ti mismo, tu vida comienza a cambiar. Tal vez este sea el punto más importante de este video, porque ningún comportamiento cambia sin un solo paso de fe. Y necesito ser honesto contigo sobre lo que significa ese paso. No llega después de la certeza, llega antes. Vas a tener que dar el primer paso todavía temblando, todavía sin ninguna garantía, todavía escuchando esa voz que dice que no va a funcionar. La fe no es la ausencia de dudas, es seguir caminando, incluso cuando ellas tiran de tu brazo. Y toda persona que admiras, sin excepción, un día estuvo exactamente donde tú estás ahora, detenida al borde, con miedo, teniendo que elegir entre la seguridad de seguir siendo pequeña y el riesgo de descubrir de lo que era capaz. Piensa en una semilla. Una sola semilla por sí sola, enterrada en la oscuridad, es capaz de producir un árbol que da más de 100 semillas, y cada una de esas 100 lleva dentro de sí un bosque entero. Esa es la fuerza del cambio, esa es la fuerza de la vida que existe dentro de cada persona, dentro de ti, ahora mismo, mientras me escuchas. Pero fíjate en lo que la semilla necesita aceptar primero. Necesita aceptar la oscuridad, necesita aceptar permanecer un tiempo enterrada, invisible, sin que nadie la aplauda, antes de romper la tierra. Y tal vez sea exactamente ahí donde estás hoy, no muerto, enterrado. Y son dos cosas muy diferentes. Esa fuerza no la compras en una farmacia. No existe médico que pueda recetártela, no existe atajo, no existe nadie que pueda sembrarla por ti. Pero en el mismo instante en que aprendes a creer en ti mismo, algo cambia en el nivel más profundo. Te conviertes en esa semilla. Dejas de esperar que el mundo te dé permiso para crecer y empiezas a crecer por el simple hecho de que crecer es aquello para lo que viniste a este mundo. Recuperas la fuerza de la propia vida, porque el deseo de crecer nunca murió dentro de ti. La duda solo lo asfixió durante un tiempo, lo silenció, le hizo creer que se había ido. Pero ahí está, siempre estuvo ahí. Nada de lo que la duda te dijo a lo largo de la vida era una verdad absoluta. Cada no eres capaz, cada eso no es para ti, cada mejor ni lo intentes, fue solo miedo disfrazado de sabiduría. Y tú le creíste, porque dolía menos creer que arriesgarse. Pero mira todo lo que ya sobreviviste para llegar hasta aquí, escuchando esto. Mira cuántas veces pensaste que no ibas a resistir, y resististe. Esa persona, la que atravesó todo eso, es la misma que ahora tiene miedo de intentarlo. No tiene sentido. Ya eres más fuerte de lo que la duda alguna vez te dejó creer que eras. A partir de hoy, el cambio no depende de que te conviertas en otra persona. Depende de que dejes de traicionar a la persona que ya eres.
Depende de sembrar todos los días una pequeña semilla de fe en ti mismo, incluso en los días en los que no sientas que nada está creciendo. Porque el crecimiento debajo de la tierra no hace ruido. Vas a sembrar hoy y no vas a ver nada mañana ni pasado mañana. Y ahí es donde la mayoría se rinde a 3 centímetros de la luz. No seas esa persona. Confía en lo que todavía no puedes ver. Sigue regando, incluso sin pruebas. Porque un día, sin aviso, romperás la tierra, y todo lo que parecía imposible se convertirá simplemente en el lugar donde comenzaste. Tienes dentro de ti ahora mismo todo lo que necesitas para empezar, no una versión futura de ti, más preparada, más valiente, más perfecta. Tú, tal como estás ahora, con el miedo y todo. La confianza nunca fue un lugar al que llegas, es un camino que siembras con cada paso. Y el primer paso es el más sencillo de todos, creer, solo por hoy, que eres capaz. Mañana volverás a creer, y después, otra vez, hasta que un día eso deje de ser un esfuerzo y pase a ser quien eres. Entonces, siembra ahora, deja aquí abajo, como quien entierra la primera semilla a la vista de todos. Yo elijo creer en mí, y no importa cuántas voces intenten convencerte de lo contrario, vas a recordar este momento, el momento en que decidiste dejar de dudar y empezar a crecer. Toda tu vida está esperando, al otro lado de esa decisión. Ve por ella, es tuya.